Venezuela, el presidente Maduro, los despliegues que se han generado y todo eso. Y tú diste en un punto que yo creo que es importante recalcarlo, ¿verdad? Al mismo tiempo que se desarrollan estas agresiones, está Chevron funcionando, o sea, siguen haciendo negocios que tienen que ver y intercambios económicos con Venezuela. Tú nos venías comentando también en artículos anteriores de que esto está íntimamente relacionado con la crisis interna de este pacto en el poder en Estados Unidos, ¿verdad? Y con un Donald Trump que tiene que darle señales o su espacio, ¿verdad?, a distintos grupos que conforman esta entente que a veces se ve que tiritan su base, ¿verdad? Y que tienen sus contradicciones internas. Y bueno, algo nos has comentado sobre eso. Pero yo te quería preguntar hoy, ¿cómo estas agresiones imperiales de Estados Unidos en contra de Venezuela comprometen no solo a Venezuela, sino que son una agresión contra toda la región? Porque de iniciarse una acción armada que escalara esta situación, eso va a involucrar de una u otra forma a todos los países, que van a tener que tomar partido por uno o por otra fuerza, que eventualmente van a tener que desplegar tropas, no sé. ¿Qué nos podría, yo digo, para darle un inicio a esta conversación? Bueno, creo que el discurso del presidente Trump en la ONU marca en ese sentido hace evidente, digamos, una dinámica que, por supuesto, nosotros en Venezuela percibimos porque la vivimos en carne propia, pero que ahora marca dinámicas nuevas. Porque aquí el presidente Trump se ha planteado Estados Unidos contra el mundo. Ya no solamente es la confrontación entendible, si tú quieres, contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, contra Rusia, China e Irán, sino que ahora es una confrontación contra todo. Es una confrontación contra Europa, es una confrontación contra India, eh, es una confrontación, por ejemplo, con países que hasta hace poco eran aliados, como en América Latina, como Colombia y Brasil. Eh, pero lo que es más importante, Nicolás, es que incluso es una confrontación contra su propio pueblo. O sea, algunas de las cosas que Trump planteó ahí plantean esto, plantean una confrontación contra su propio pueblo. Y eso va a generar dinámicas internas, está generando dinámicas internas, están circulando unos videos, yo no sé si serán verdad, donde algunos funcionarios del Pentágono, militares y civiles, se resistieron a seguir participando del abastecimiento con armamento a Israel y fueron maltratados, hechos prisioneros, esposados, no sabemos qué pasó con ellos. O sea, esto es expresión clara de que toda esta conflictividad, toda esta confrontación que está generando desde el punto de vista retórico, pero también desde el punto de vista práctico, la administración Trump va a comenzar a gestar una serie de fenómenos nuevos. Yo siempre he dicho que una transformación importante en el mundo se va a producir a partir de la propia reacción del pueblo de Estados Unidos. Suponer que el pueblo de Estados Unidos en su totalidad va a seguir aceptando las aberraciones de la política interna, ya no hablemos de la política internacional, sabemos que el pueblo de Estados Unidos es bastante ignorante y muy fácilmente manejable y manipulable respecto a los temas internacionales y creen cualquier cosa que le digan los medios de comunicación. Pero otra cosa distinta cuando son afectados directamente, cuando son afectados en cuanto a su vida cotidiana, cuando son afectados en su economía, cuando son, cuando la, la normalidad de la vida cotidiana de los estadounidenses está siendo transformada por las políticas de la administración Trump. Entonces, eh, yo repito que una de las características nuevas, novedosas, tú lo dijiste, yo lo quiero repetir, una de las cosas novedosas que tiene esta administración Trump es que es una administración multipartidista y multisectorial. No es el gobierno republicano ni es el gobierno demócrata como se hablaba antes. Este es el gobierno de Donald Trump, donde tiene que hacer coincidir los intereses de muchos sectores y estos sectores en algún momento tienen preponderancia respecto de otros, pero es una situación que está permanentemente cambiando. Y claro, en el caso
en el caso de la situación de Venezuela, es esquizofrénico, que mientras un sector del gobierno, de los MAGA, cuyo para efectos de Venezuela, cuyo protagonista principal es el embajador Richard Grenell, mantenga una línea de comunicación permanente con el gobierno de Venezuela, se estén solucionando algunos de los problemas que ellos plantearon, como es el envío de petróleo que se está haciendo, como es el retorno de los deportados, lo cual se está haciendo. Ya van más de 70 vuelos desde Estados Unidos desde que empezó la administración Trump. El tema de que ellos querían recuperar a los terroristas estadounidenses presos en Venezuela, se les entregaron. De manera que hay una vía de comunicación que funciona. Para eso es la diplomacia, para solucionar los conflictos y buscar cooperación. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo eso, ocurre lo otro. Ocurre que tenemos una flota de barcos y un destacamento de aviones F-35 de Estados Unidos en Puerto Rico, de manera que estamos bajo una amenaza de supuestas acciones militares de Estados Unidos. Cuando hablo de acciones militares no necesariamente estoy hablando de una invasión. Yo creo que una invasión es difícilmente aceptable por las propias Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque Estados Unidos actúa sobre la idea de que una operación tiene que ser fulminante. No, sobre todo después de lo que les ocurrió en Afganistán, donde estuvieron 20 años y salieron derrotados. Necesitan ellos sobre todo construir escenarios victoriosos para poder vendérselos a la opinión pública de Estados Unidos, que como dije anteriormente, es fácilmente manejable y manipulable. Entonces, teniendo victorias, más allá de cuáles sean el trasfondo de esas victorias, pueden mantener esa situación interna. Pero yo creo que es difícil para Estados Unidos lograr mantener una presión contra todo el mundo. O sea, una presión contra los países africanos. Ya vimos lo que hizo con Sudáfrica. Una presión contra sus aliados de Europa, contra India, contra China, contra Rusia, contra Irán y también contra América Latina. Simultáneamente ya no tiene capacidad Estados Unidos ni política ni económica, y me atrevo a decir que ni siquiera militar, para producir efectos políticos que en el caso de Trump tienen la intencionalidad de prolongar en el tiempo su propuesta, que básicamente se trata de generar una mayor cantidad de ingresos para los multimillonarios en Estados Unidos. Ese es el trasfondo del proyecto político de Trump: gobernar para los multimillonarios, hacer que maximicen sus ganancias, y para eso necesita generar todos estos escenarios de tensión y de situaciones críticas para incrementar las ventas de armas y un supuesto comercio que pretenden lograr por vía de la fuerza. Seguimos en vivo e indirecto en esta trinchera de ideas junto a Sergio Rodríguez Helfenstein. Oye, Sergio, yo quería dar una referencia y hacerte una pregunta. La referencia es que en el libro de Mark Esper, que fue parte del primer gobierno de Trump, era uno de los tomadores de decisiones, ¿verdad? Cuando se sentaban ahí a decir, ya, ¿cómo vamos a acosar a Venezuela? Él plantea que ya en el primer gobierno de Donald Trump se evaluaba una escalada que tuviera componentes bélicos. Y como bien tú lo explicabas, eso no se trata de una guerra directa y una invasión. Pero, por ejemplo, ideas que tiraban al pasar es, y ahí mencionaban esto de empezar a interceptar naves o buques, y que el antecedente fue cuando empezaron a ver este comercio de petróleo entre Venezuela y Irán, y que Estados Unidos llegó y intervino, y no sé si requisó un cargamento de una serie de embarcaciones. Esa era la referencia que daban ellos. Y ahí él hablaba de que existía la posibilidad, por ejemplo, de desde un buque llegar y generar un ataque a un puerto venezolano, por ejemplo. Entonces lo que yo te quería preguntar es ¿a qué nos podríamos esperar en Venezuela y en la región? O sea, ¿cómo esto podría ir escalando, o cuáles son los recursos que tú ves que Estados Unidos podría seguir escalando en este acoso, agresión en contra de Venezuela? Bueno,
Estados Unidos tiene un arsenal enorme de instrumentos para su acción política exterior, que van desde la diplomacia coercitiva a la acción militar, el asesinato de líderes, dar golpes de Estado, las operaciones militares se podían dar como las que hubo en Panamá en el año 90 o las que hubo en Granada en el año 83. Golpes de Estado como los que propició en Chile y en otros países de la región, pero incluso las operaciones militares tienen un arsenal muy grande para realizar operaciones militares. La historia de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no es precisamente una historia gloriosa. Estados Unidos ha tenido éxito solo cuando se han enfrentado a países pequeños, a países con dificultades económicas, pero cuando Estados Unidos ha intentado participar, incluso los casos más patentes son, el más patente fue el de la Segunda Guerra Mundial, que Hollywood ha transformado, pero desde el propio desembarco en Normandía, que fue un desastre analizado desde el punto de vista militar, fue un total desastre. La propia operación de desembarco en Granada, un país de 125 kilómetros de habitantes, 125 kilómetros y 110.000 habitantes, los marines se lanzaron en el mar y se ahogaron muchos de ellos. O sea, no es un país que ha sido eficiente. Las derrotas en Vietnam y en Afganistán, hace unos días vimos algo patético, que fue un submarino dando una vuelta acelerada, perdón, un submarino en un portaavión dando una vuelta acelerada en 180 grados para huir de la acción de los misiles de la Fuerza Aérea Yemení, y que eso hizo incluso que se les cayera un avión de la plataforma del submarino, se les cayera un avión al mar. O sea, Estados Unidos no puede, el hecho de que Hollywood nos ha vendido que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son gloriosas y exitosas es una mentira. Es una total mentira. Por supuesto, en Venezuela hay una doctrina militar, y esa doctrina militar no responde a lo que diga Marco Rubio o lo que diga Trump. Es una doctrina militar que es permanente, y en función de esa doctrina militar hay una preparación permanente del pueblo, de los mandos militares, del alto mando del país, político del país. Y el comandante Chávez, tuvo la visión de dotar a las Fuerzas Armadas venezolanas del armamento más moderno. Nosotros, Venezuela, tenemos el armamento más moderno de América Latina. Tenemos la aviación más moderna de América Latina, tenemos los sistemas S-300 y S-400, los más modernos que nos proveyó Rusia. Tenemos los aviones Sukhoi, es decir, nosotros estamos bien dotados, pero además tenemos varios millones de milicianos que no necesitan formarse en pelotones, compañías, batallones o regimientos. No, los milicianos en Venezuela, en caso de una invasión de Estados Unidos, van a actuar individualmente, en grupos de 2, de 3, con un fusil de francotirador, con un Estrela, un lanzacohete antiaéreo portátil que necesita solamente dos personas, uno que lo lance y un proveedor. Y bueno, la doctrina militar de Venezuela no establece el hecho de un enfrentamiento frontal con la Fuerza Armada de Estados Unidos, sino que vamos a hacer uso de, primero, algo que es fundamental en la guerra, y eso lo saben los militares de Estados Unidos, no lo saben los políticos, porque los políticos actúan solamente en función de buscar votos. Entonces todo lo que dicen generalmente son idioteces respecto de la guerra, pero los militares que sí saben de la guerra saben el papel fundamental que significa actuar en el terreno propio y actuar desde pequeñas unidades de acción autónoma que le hagan imposible la estabilidad que pudieran tratar de establecer en un país ocupado. En Venezuela hay una experiencia de 200 años de lucha. Eso no es un discurso banal, eso está intrínseco en la idiosincrasia y en el ADN del ser venezolano, y eso evidentemente se pondría en funcionamiento en caso de una agresión. Pero yo creo que el gran problema que tiene Estados Unidos ahora es cómo se sale de este problema en que se metió, porque la propia opinión pública de Estados Unidos no aprueba una acción militar contra Venezuela. Eso lo dicen todas las encuestas, los medios de comunicación en general, tanto los más importantes como los alternativos,
no hay, uno los lee, los investiga y no hay una opinión favorable a una invasión en Venezuela. Incluso en el Congreso de Estados Unidos hay una carta enviada por 25 senadores, incluyendo senadores republicanos, a Trump, exigiéndole una explicación sobre lo que está ocurriendo. Hay una propuesta hecha por una representante en la Cámara de Representantes, solicitando que se rindan también explicaciones respecto de las decisiones que se quieran tomar, porque todo lo que está haciendo Trump en el Caribe es ilegal, y no solamente ilegal en el marco del derecho internacional, sino que está violando las propias leyes internas de Estados Unidos, lo cual deja patente también que el derecho internacional ya no existe y que la ley en definitiva es algo solamente aplicable a los países pequeños, porque los países poderosos la cumplen cuando quieren y cuando no quieren la pasan a llevar. Entonces, pero como necesitan salirse del problema y salirse ofreciéndole una victoria al pueblo, a la opinión pública, eso es lo peligroso ahora. Pueden intentar alguna operación de fuerzas especiales, actuando en pequeños grupos para, con mucha prensa, con muchos medios de comunicación después, transformarla en victoria, como ocurrió en Irán, donde enviaron una andanada de bombas y después anunciaron al mundo que habían eliminado el potencial de construcción de enriquecimiento de uranio de Irán, y resulta que ahora uno de los temas fundamentales en Naciones Unidas son las negociaciones con Irán para ver el tema del enriquecimiento, cuando Trump anunció al mundo que ya Irán no tenía capacidad. Entonces, absurdo. Ellos necesitan eso, necesitan mostrar cosas, mostrar victoria para mantener estupidizada su opinión pública, y en esa medida generar el apoyo hacia las decisiones que están tomando. Y eso lo hace muy peligroso, y por eso es que en Venezuela no solamente las Fuerzas Armadas, también el pueblo están alertas para dar una respuesta en caso que ello ocurra. Sergio, tengo este clip de la mismísima Hillary Clinton, y que lo vamos a reproducir en este programa, no porque nosotros seamos cercanos a su idea, sino por la verdad de lo que dice. O sea, ella se refiere a todo este show que está montando Donald Trump, y mira lo que dice, para que lo comentemos. Sí, la verdad es lo que dice, pero yo voy a hacer un comentario antes que ella hable. El colmo de la hipocresía, el colmo del descaro o sea, es una personalidad psicopática. Cuando ella celebró que ella ordenó ir a asesinar a Gaddafi, y ahora dice esto, bueno, que lo escuchen para que vean los niveles de psicopatía que hay en Estados Unidos, de inmoralidad, y esta mujer casi fue presidenta de Estados Unidos. Brutal, miren, escuchamos sus palabras, a ver. We have institutions, we have the rule of law for a reason. Mm-hmm. We need to be governing ourselves with all of our emotions and our, feelings about everything. We need to be governing ourselves in a deliberate way. And when the Congress sets such a bad example, which is just lining up and saluting, we need voices on the conservative side of the ledger, you mentioned two of them, to say, no, you can't get away with this. Look at what they're doing in the Caribbean. Shooting boats, boats with 7, 10 people in them. These are not, destroyers. These are not frigates. These are little motorboats. These are, boats in the Caribbean. They're shooting them out of the water. No due process, no real definition of why, other than they must be drug runners. They don't know that. And besides, given the power of the United States Navy, they could pull them over. They could find out if there's something in there. They don't have to kill those people. The former president of the Philippines, Duarte, is in the International Court of Justice right now because he did that in the Philippines. He went around and he goes, this guy looks like a drug dealer. Kill him. He had gangs of government-sanctioned killers killing people he determined were drug users or drug dealers. He's now in the International Court of Justice because he was committing murder. Now, if members of Congress don't say, wait a minute, you can't just go do that. Yeah. We have, you have no hearings, you have no briefings. Bueno, y ahí sigue con el cuento, pero Hillary Clinton denunciando el montaje de Trump. Cuando hay que hacer un monumento a la hipocresía, a la inmoralidad, hay que buscar esa entrevista. Porque ella se vanaglorió como secretaria de Estado de mandar a asesinar al líder libio Muammar Gaddafi.
y ahora dice que lo mismo que está haciendo Trump es inmoral, es ilegal, etc. Eso te da cuenta del nivel del nivel de declive, de crisis interna que tiene Estados Unidos.